Josué nos trae la enseñanza en esta mañana. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar meditando hoy en el estudio número 21. Hermanos y amigos, les pido que abran en sus Biblias en Lucas 10, 38 al 42. Vamos a estar leyendo. Lucas 10, 38 al 42. Vamos a leerlos así como están. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta, la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por este día que nos permite estar acá reunidos. Gracias, Padre bendito, gracias por su palabra. También, Señor, permite que podamos aprender algo de ella, Padre bendito. Las situaciones que vivimos con nuestros hermanos, Padre bendito, que podamos reflexionar un poco, Señor, y ser un poco más cuidadosos. Gracias le damos, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los últimos estudios que hemos estado viendo, hemos estado meditando acerca de las diferentes relaciones, cómo se conviven los casados, los hijos con los padres, los hermanos, y hemos estado viendo que siempre cuando hay seres humanos, o sea, siempre va a haber problemas, siempre va a haber diferencias, y aún entre los mismos hermanos de la sangre. Dios diseñó a la familia para que en ellos los hermanos puedan aprender a vivir en pequeño, como deben vivir luego en la amplitud de la humanidad. Yo no sé cuántos hermanos tuvieron ustedes, o cuántos hermanos tienen, y qué recuerdan ustedes de la infancia, en el convivio que tenían con ellos. No sé si recuerdan peleas o salidas de paseo, raspones, golpes, no sé cuál sea el recuerdo que ustedes tengan. Yo no sé si hay de aquí alguno que sea hijo único y que no tenga un recuerdo, porque, bueno, tal vez sí tenga recuerdo, ¿verdad? Pero no es lo mismo cuando es uno hijo único. Pues no hay con quién convivir, no hay con quién jugar, que es lo más que uno desea de niño, o lo más triste a veces cuando uno es hijo único, pues se siente uno triste, ¿verdad? No tiene uno con quién convivir. Todos en nuestra infancia tuvimos una vida de fantasía, podemos decir así. Todos tuvimos algún sueño de querer practicar alguna profesión. Tal vez ser doctores, policías, bomberos. Y soñábamos con eso, anhelábamos con eso. Cuando ser grande, ser alguien en la vida, o no sé, en lo que estuvieran las posibilidades de nuestros padres, de darnos en la profesión. Pero yo no sé si alguno de ustedes llegó a cumplir su meta. Yo no sé si algunos de los que han emigrado en su infancia alguna vez soñaron con emigrar.
Yo sé que nunca enseñaron en emigrar aquí, ¿verdad? Pero tal vez a una ciudad más grande donde alguna vez hayan visto o hayan viajado de visita y les haya gustado y dijeron, algún día yo me iré a vivir allá. Y dejaron a sus hermanos, posiblemente muchos de ustedes dejaron a sus hermanos allá. Algunos pues se han venido y pueden estar tal vez cerca del país, pero la separación en la familia, conforme uno va creciendo, se va dispersando. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con sus hermanos de sangre? ¿Se llaman de vez en cuando? ¿Recuerdan viejos tiempos? A veces cuando mi hermano viene y empezamos a platicar de familiares o de personas que vivimos ahí, recordamos familias que tenemos allá todavía. Y bueno, más bien vecinos, porque en el pueblo casi no había mucha familia de nosotros. Ellos vivían en otros lados, los familiares por parte de mi papá, pues también todos sus hermanos salieron de ahí, entonces casi no convivíamos tanto con la familia directa, más bien convivíamos con otros tipos de familiares. Pero gracias a Dios la relación en cuanto a mis primos con los que sí conviví, pues sí fue muy buena y de vez en cuando nos saludamos, y ahorita los podemos encontrar fácilmente. Dice, durante los estudios anteriores hemos considerado los papeles del esposo, la esposa, el padre, la madre y los hijos. La relación de los hijos con sus padres es básica. De igual importancia es el trato entre los hijos como hermanos. La palabra hermanos es básica en el Nuevo Testamento, como la palabra padre expresa nuestras relaciones con Dios. Hermano expresa el amor que debe existir entre los que han aceptado a Cristo. En ambos casos, nuestro concepto de un Padre Celestial y hermanos en la fe tienen su base en la experiencia concreta de vivir en la familia. Pero yo creo que como hemos viajado a este lugar y tal vez hemos dejado de convivir directamente con nuestros hermanos de sangre, hoy en día hemos llegado a un lugar y hemos encontrado a unos ahora hermanos en la fe. ¿Cuál es su relación ahora con sus hermanos en la fe? ¿Es bonita? ¿Es agradable? Yo sé que como iglesia a veces no todos convivimos, pero a veces sí agarramos ciertas familias en las cuales nosotros nos sentimos más cómodos de poder llegar a visitarlos, posiblemente de poder también llegar, entrar y abrir el refrigerador, no sé ustedes. Pero sí hay personas con las cuales nos podemos identificar más y podemos llegar y no sé, algunos hasta posiblemente se queden a dormir ahí. No lo sé qué tan cercana sea su amistad, pero sí hay familias con las cuales podemos tener esa confianza de poder llegar o poderle pedir un vaso de agua por respeto o cualquier comida, cualquier cosa. El Señor Jesús en su ministerio, Él no tuvo un lugar donde Él pudiera llegar, digamos, una casa propia estamos hablando. Cuando Él salió de vivir con sus padres y empezó su ministerio, Él tuvo que salir. Y en alguna ocasión le dijeron, Señor, ¿dónde moras? Y Él dijo, ¿qué dijo? Las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús no tenía un lugar específico donde estar. Yo no sé, más allá de todo esto, yo no sé si Él dormía en la casa de la gente o en la iglesia o en qué lugar vivía. O sea, Él andaba, tenía su vida de una forma que
¿cómo se dice? Nómada, que andaba de aquí para allá y no sabemos. Él especifica y dice, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y no, bueno, pero se encontró con una familia, y es de la cual vamos a hablar hoy, de María, Marta y Lázaro. El punto número 1 se titula El lugar donde Jesús se sentía en casa. Dice, aconteció que yendo en camino, entró en una casa, entró en una aldea, y una mujer llamada María la recibió, Marta, la recibió en su casa. Es el Mateo 8:20, dice, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Señor Jesús iba en su ministerio predicando el Evangelio, ¿verdad? Y siempre había a su alrededor gente que lo ayudaba, gente que tenía un tesorero, tenía, vamos a decir así, gracias, tenía esa provisión económica del mismo pueblo que lo ayudaba. A veces aún desde ahí tenía que dar de comer a toda la gente que lo seguía, a los lugares altos. Encontramos una historia donde como él no tenía un lugar, a veces se quedaba dormido ahí en la barca. Su cansancio era tan grande que él tenía que dormir en la barca. Después de salir de la casa de su madre, nuestro Señor no tenía un lugar fijo que podía llamar su hogar. Su ministerio fue ambulatorio y él no tenía una casa propia. Sin embargo, parece que en la casa de Marta, María y Lázaro sentía una confianza especial. La hospitalidad es algo importante en cualquier hogar. Los hijos aprenden a compartir cuando crecen en una familia que extiende la bienvenida a los siervos de Dios. Yo no sé cuánto les ha tocado recibir a alguien en su casa, algún predicador o algún pastor o algún misionero, pero a veces es bonito convivir y escuchar las historias de que ellos tienen, de las vivencias que han tenido. Y recuerdo hace muchos años, había una campaña evangelística y llegó un predicador muy elocuente, tenía muy bonita enseñanza, y muchísima gente él era de Veracruz, y cuando iba a la parte de Oaxaca, mucha gente le gustaba irlo a escuchar. Predicaba muy fuerte el hermano. Y recuerdo en una ocasión que me tocó ir, porque pues, como había escuchado que cuando él había orado por mucha gente había sanado, como que me entró esa curiosidad. Y yo tenía esa curiosidad de ir y verlo. ¿Quién era él? ¿Cómo era él? Y cuando llegué, y cuando me dijeron, mira, ya llegó, y andaba por ahí el hermano. Y cuando agarró el micrófono, digo, muchos están aquí por curiosidad, para saber quién es el predicador, y yo era uno de ellos. Y decía, pero no se preocupen, dice, no se preocupen quién es el predicador. Preocúpense, dijo, porque algún día su nombre está escrito en el libro de la vida. Y mucha gente que había llegado ahí, recuerdo que había una casa que estaban construyendo ahí. Mucha gente ya era muy noche y eran pueblos pequeños donde lo único que había eran caminos, habían bajado en caminos de carretas. Y mucha gente se quedó a dormir ahí. Recuerdo que había una casa en construcción y pusieron ahí un montón de tablas y ahí se durmieron. Para ellos no fue ningún problema el hacer eso.
Dice, la hospitalidad es algo importante en cualquier hogar. Los hijos aprenden a compartir. Bueno, eso es algo que también los hijos deberíamos de aprender a compartir. Muchas veces como niños no queremos compartir y a veces empezamos a ser egoístas aún desde niños, pero se nos tiene que enseñar, o nuestros padres nos tienen que enseñar a veces a compartir, y si los padres son así, pues nosotros aprendemos de ello. El punto número 2 dice, 2 hermanas en conflicto. Vamos a estar ahí en Lucas 10, 39 al 42. Dice, y habla de María, dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. La convivencia en el hogar siempre será un conflicto muy fuerte. Y yo no sé cuáles sean los problemas que los jóvenes tengan en sus hogares como conflictos, o los problemas que ustedes tuvieron en sus hogares con sus hermanos. Posiblemente a una le gustaba lavar los trastes, a otra no, y a una le gustaba cocinar y a otra no, y como hermanos somos diferentes. Y a veces, lamentablemente, la responsabilidad la lleva siempre la mayor. Y la mamá siempre, pues, cuando los padres trabajan, la responsabilidad lo lleva la mayor. Ella tiene que limpiar la casa, tiene que barrer, tiene que lavar ropa. Y los más chicos, pues no, nada más se la pasan ahí jugando, ¿verdad? Y este es un problema fuerte en los hogares, y vamos a decir así, hasta normal en cualquier familia, ¿verdad? Que no todos tenemos la misma responsabilidad. Escuchaba hace unos días una hermana que decía, a mí no me gusta no me gustaba cocinar, no me gustaba lavar. Yo prefería, dice, irme con mi papá al campo y andar sembrando que estar haciendo todo eso, dice. Y bueno, es aceptable pues cuando están ayudando, ¿verdad? Pero Marta tenía ese mismo problema con María. María no quería cocinar, no quería ayudar en la cocina. Y también a veces en la iglesia también existe ese conflicto a veces, ¿verdad? No todos tenemos las mismas cualidades o los mismos facilidades o aptitudes para poder desempeñar un trabajo en la iglesia. No a todos les gusta cocinar y no a todos les gusta recibir a las personas. A veces cuando se les llamaba a alguien para dirigir, decían, no quiero dirigir, porque tengo que estar enfrente y tengo que hablarle a la gente y me da pena. Y no todos tienen esa facilidad, uno que está aquí, porque ya no hay más. Y también le saca uno a veces la vuelta ahí. A veces también uno le saca la vuelta, pero dice, no, ¿que a quién le digo? Pero no todos tenemos esa facilidad para poder desempeñarlo, porque todos somos diferentes, todos los hijos somos diferentes. Marta se preocupaba mucho por atender a los invitados. Yo creo que hay personas que tienen ese don de poder ser buenas anfitrionas cuando alguien los visita. Atenderlos bien, bien detallistas. Ahí se esmeran en que la carne vaya bien puesta ahí, agarran el trinche y les hacen cositas ahí. Pero algunos no, algunos agarran y sirven el plato. Pero Marta quería ser una buena anfitriona, porque no estaba recibiendo a cualquier persona, estaba recibiendo al Señor Jesús.
Y bueno, y entra en conflicto con María. A veces no nada más iba a recibir al Señor Jesús, iba a llevar mucha gente, porque el Señor Jesús no estaba ahí solo, no estaba de visita, Él estaba enseñando, dice la Escritura. Dice, vemos en este cuadro un problema entre hermanas. Marta estaba haciendo el trabajo de la casa, María estaba sentada a los pies de Jesús para oírlo. Sentarse a los pies era una manera de describir a uno que estudiaba. María escuchaba todo lo que Jesús decía. Marta se quejaba, diciendo que María debía ayudarle. Y en muchas ocasiones, bueno, el Señor Jesús era un maestro y una persona muy querida en ese hogar. Entonces, debido a esa confianza o a esa relación, Marta le da la oportunidad, ¿verdad? Marta no va con Lázaro, Marta va con el Señor Jesús a quejarse. Y le da esa responsabilidad al Señor Jesús de que Él tome, como decimos, cartas en el asunto. Como hombre y como maestro. Dice, ¿cuáles fueron los elementos que entraron en esta disputa? Diferencia de personalidad. Marta fue más dada al trabajo de la casa. Parece que a María le gustaba estudiar. Además, sinceramente, fue devota en su amor por Jesús. María probablemente resistió que María estuviera con Jesús. Ella pensaba que el lugar de una mujer era el de los quehaceres de la casa. Muchos hemos estado estudiando que la mujer no solo fue hecha para estar en la cocina o haciendo los quehaceres, sino es una ayuda idónea para el hombre, así la creó Dios, y bueno, puede tomar puede prepararse también para poder compartir también así. María estaba interesada en aprender de Jesús y sus enseñanzas. Ella estaba en una posición de aprender. Pero Marta estaba mucho más afanada en querer en ser una buena anfitriona. Y por eso el Señor Jesús la reconviene y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. El afanarse a veces está por demás cuando se tiene a un invitado de esa magnitud. A veces es más fácil cuando no tenemos ese don de estar cocinando. Por eso a veces se nos dice a los hermanos, pues, para que todos estemos allá en la iglesia, mejor vamos a pedir un taquero que venga, ¿verdad? para que atienda, porque a veces queremos que toda la gente podamos atender al servicio, a la prédica, cuando se hace un evento importante, un aniversario, cosas así. Todos quisiéramos que estuvieran aquí. Lamentablemente a veces pasan eventos y sí estuvo muy bonito, pero pues algunos nos los pasamos allá o buscando, viendo que está mal. Entonces, pero María no, María ya estaba ahí escuchando al Señor, aprendiendo de primera fila las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él dijo que María había escogido una buena cosa. Jesús no condenó a María por sus intereses doméstico. Él la corrigió a lo menos por dos razones: exceso de preocupaciones y desaprobar la actitud de María. María tomó la mejor decisión de poder escuchar al Señor Jesús. Y yo creo que nosotros a veces también nos distraemos por esmerarnos de más y nos perdemos
en muchas ocasiones los buenos momentos que podemos tener como miembros de una iglesia. Las hermanas, el punto número 3, las hermanas en tristeza y el ministerio de Jesús. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Imagínense que el Señor Jesús es el centro de atención de ese hogar. Él visita siendo un Dios con poderes sobrenaturales. Tenía a su amigo enfermo. A veces cuando escuchamos que algunas personas que empiezan a reprender enfermedades y decimos, bueno, o sea, nosotros somos personas normales, vivimos en un mundo contaminado, comemos cualquier cosa que nos pueda hacer daño, nos vamos a enfermar, seamos cristianos o no. Y tenemos que pasar por diferentes situaciones, aun que Jesucristo esté en medio de nosotros. Tenemos que poner siempre la vista en Él. Nosotros vemos a la familia en crisis. En este caso fue la enfermedad de Lázaro. Cada familia tarde o temprano pasará por crisis, ya sea enfermedad, problemas económicos o la muerte. Yo creo que todos hemos pasado por crisis, aún estando con Jesús, aún siendo cristianos, problemas económicos. ¿Quién no ha tenido problemas económicos? ¿Quién nos ha enfermado? Yo creo que sería más fácil decir quién está sano. Pero todos nos hemos enfermado o estamos expuestos a enfermarnos y a la misma muerte. A veces pensamos y reclamamos a Dios por algo que pasamos en nuestra vida y le echamos la culpa a Dios, como lo hizo María. En este caso ya no fue Marta, fue María. Le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hace años yo recuerdo que platicaba con mi hermano el mayor y me decía, yo cuando tuve 16 años, me dijo, recuerdo que un día dice, pues yo me enojé, o sea, reclamé a Dios, dijo, mi papá, ¿por qué murió? Y decía, bueno, ¿él qué sirve? O sea, ¿por qué murió? Y bueno, su corazón fue, gracias a Dios, fue sanado, ¿verdad? Porque él me dijo, yo le reclamé, o sea, si él te servía, ¿por qué te lo llevas tan joven, ¿verdad? En la hora de la crisis, las hermanas llamaron a Jesús. Es muy importante lo que hace la familia en la crisis. Algunos hermanos se enojan entre sí y con Dios. No era así con María y Marta. Ellas tenían sus problemas entre sí, pero fueron unidas, no solamente por sangre, sino en dos factores: su amor a Lázaro y su fe en Jesús. Es muy importante cualquier problema o cualquier situación que estemos viviendo, traerlo a Jesús.
Y él tiene la salida y él tiene la respuesta. Y poder pedir que se haga la voluntad de él. No aferrarnos a querer reclamar algo que no es así. En la oración del Padre Nuestro, él nos enseña a que se haga su voluntad y no la nuestra. Pero a veces nos aferramos a que tiene que ser así. Queremos ser sanos y reclamamos cosas, porque lamentablemente a veces así nos enseñan, pero no es así. Tenemos que esperar la voluntad de Dios en cualquier situación que estemos pasando, ya sea como iglesia, como hermanos o como individuos. Vemos también la actitud de Jesús en la crisis de esta familia. En Juan 11:3, Marta y María, en el mensaje que mandaron a Jesús, identificaron a Lázaro como el que amas. Imagínense, Jesús amaba a Lázaro, pero Lázaro murió. El amor de Jesús fue individual, siempre es el amor de Jesús el que quiere lo mejor para cada uno según su necesidad. Jesús no guardó a estas hermanas de todo sufrimiento. A veces algunas de las lecciones más preciosas son aprendidas en el sufrimiento. ¿Alguna vez usted ha sufrido y ha aprendido algo? Recuerdo en el 2014, yo creo que algunos van a recordar este evento. Recuerdo que cuando estábamos allá en la rancho, recuerdo que llegó mi hermano, llegó vestido de mendigo, ¿verdad? Y algunos de los hermanos de aquí fueron testigos de eso y fueron cómplices, ¿no? Nuestro hermano Salvador y otros hermanos más que no están aquí. Recuerdo que llegó mi hermano bueno, en ese tiempo recuerdo que mi hermano tenía como unos 10 años que no se veía con mi mamá, más o menos, o más. Y mi madre, desde que mi padre murió, nunca ha tenido a sus hijos juntos. Todos fueron dispersos por diferentes motivos. El primero que salió fue mi hermano mayor, que salió a trabajar. Y siempre, nunca ha vuelto a tener a sus 6 hijos juntos. Y ese es el anhelo a veces en la familia, que nos juntaron, ¿verdad? Una vez. Pero recuerdo que esa vez llegó mi hermano mayor, nos llegó de sorpresa ahí en el rancho, entró vestido así como un pordiosero. Y bueno, se presentó a la iglesia y terminó todo. Terminó el servicio, cada quien agarró para su casa. Exactamente era el 24 de diciembre. Era 25. Bueno, 25. Recuerdo que después de ese servicio nos venimos para acá, para la casa. Teníamos 2 semanas que Dios nos había permitido comprar una casa. Y estaba llena la casa. Estaban los hijos de mi hermano, estaban los hijos de mi hermana que había venido de Mexicali, estaba mi hermano y mis niños, pero había mucha gente en la casa ese día. Y recuerdo que mi hermano Abel, el mayor, él siempre tiene ocurrencias, y le dijo, mami, ¿qué hubieras dicho tú? O sea, ¿qué hubieras pensado? Le dijo, cuando tenías a tu esposo ahí. Y que un pastor o un siervo de Dios te hubiera dicho, no te preocupes, Isidra, lo que está pasando, no te preocupes. No te preocupes, dijo, si eso que está pasando, no te preocupes, yo voy a estar contigo. En el 2014 le dijo, tú vas a estar con tus hijos celebrando Navidad en Las Vegas.
¿Lo hubieras creído? Digo, mi hermano mismo contestó, no lo hubieras creído, mami. Esto bueno, mi madre no contestó al momento, solo miré que se levantó y se fue al baño. Yo sé que ella estuvo llorando, tardó bastante tiempo. Pero bueno, quiero pensar o quiero aprender algo de esto, que aún en la muerte de mi padre, Dios sigue siendo fiel y sigue cuidando de su pueblo. Jesús no guardó a sus hermanas de todo sufrimiento. A veces algunas de las lecciones más preciosas son aprendidas en el sufrimiento. Jesús usó la tragedia de estas hermanas para lograr el propósito más alto de Dios y para bendecir la familia. En este caso, permitió que se profundizara la crisis de la enfermedad hasta la muerte. A veces Jesús, dicen por ahí que Jesús aprieta pero no ahorca, pero no es así. Simplemente Jesús deja que las cosas pasen, porque Él se quiere manifestar de una manera muy grande en la familia. Quiere hacer algo que marque completamente a una familia o a cada uno de nosotros en nuestros hogares. El estudio de hoy, que se llamó Hermanos y Amigos, Jesús quiere que más que hermanos y amigos seamos una familia unida, no solo como hermanos de sangre que tenemos allá afuera, sino como hermanos en la fe hoy en día. Jesús usó la tragedia de estas hermanas para lograr el propósito más alto de Dios y para bendecir la familia. En este caso permitió que se profundizara la crisis de la enfermedad hasta la muerte. Cuando Jesús llegó, fue María quien le habló primero, pero después de conversar con el maestro, ella fue a María, quien había quedado en su casa. Marta deseaba que María tuviera momentos privados con Jesús. Fue en secreto y dijo, el maestro está aquí y te llama. Marta, a pesar de los problemas, fue la que llamó a María para que el Señor Jesús viniera y hablara con ella. Ella deseaba, ahora cambió de actitud y ahora ella deseaba que María tuviera esa comunión con el Señor Jesús. Para terminar, el Salmos 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto es lo que Dios quiere de su iglesia, en la familia, en el matrimonio, en cada uno de los puntos que hemos visto en los últimos 2-3 meses de esta serie de lecciones. La unión. Y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo creo que siempre vamos a tener diferentes puntos de vista, diferentes formas de pensar y vamos a tener que aprender a respetar lo que a alguien le gusta y a otros no. A veces cuando vamos a convivir y están cocinando en la casa, yo les digo, no le pongan mucho chile, le digo, porque no todos los hermanos comemos picante, le dije.
allá hagan salsas aparte y tratar de que todo sea en armonía, pensando en los demás también, no nada más en nosotros mismos. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Se dice que cuando se ungía un sacerdote, pues en el caso de Aarón, que fue el primer sacerdote que se ungió, dice que se le echaron unos 4 galones, que era bastante. Entonces dice que esto era ungido y él podía tirársele todo el aceite. Y por eso dice que el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dicen que el Hermón es un monte muy alto, que en los tiempos de invierno neva mucho, pero ya en el verano empieza a derretirse toda esa agua. Bueno, todo el hielo empieza a derretirse y empieza a regar toda la cordillera y se pone verde. Todo donde va pasando esa agua va dejando verde completamente y va fructificando todo eso. Y que así seamos nosotros, que donde quiera que pasemos como iglesia podamos dejar bendición a los que nos rodean. Que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí dice que envía nuestro Señor bendición y vida eterna. Que nosotros como iglesia podamos también cuidar de nuestros hermanos, ¿verdad? No vaya a ser que Dios nos pregunte como lo hizo con Caín. ¿Dónde está tu hermano? En Génesis 4:9, ¿dónde está tu hermano? Y nosotros respondamos como Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? La lección de hoy se trató de hermanos, no solo hermanos de sangre, sino hermanos en la fe, el cuidado, el respeto que debe de haber los unos con los otros, y que podamos ser de bendición para cada uno de ellos, y podamos tener esa confianza y ese compañerismo, y que se pueda cumplir ese salmo en nuestra iglesia y en nuestra familia, que podamos ser una iglesia armoniosa y que cuidemos los unos de los otros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Hermosa enseñanza. Vamos a ser guarda de nuestros hermanos. Amén. Vamos a cuidarnos los unos a los otros. Hoy es un día muy especial, especialmente en la vida de nuestro hermano Mario Gaona, que cumple años. Dice que ya cumplió todos los que iba a cumplir, pero ¿cuánto está cumpliendo mi hermano? Uno, porque los otros ya los tenía. Hermana Cecilia también está cumpliendo años o acaba de cumplir. ¿Está cumpliendo hoy? 19. Vamos a cantarles feliz cumpleaños. ¿Alguien más está cumpliendo años? ¿Quién más está haciendo viejo? Todos nos estamos haciendo viejos. Todos nos hacemos viejos todos los días. Pero ¿qué le parece si les cantamos feliz cumpleaños? Denme una nota ahí en do. Cantémosle a nuestros hermanos. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el gozo omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Lo demás se lo cantamos ahí con el pastel y la velita, ¿ok? Dios me los bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Salúdense unos a otros.